y es tres categorías en las que se dividen los países en el contexto de Naciones Unidas y que son particularmente importantes, repito, para entender en las negociaciones de cambio climático. Por ejemplo, es decir, como les dije, solamente me voy a referir a tres de esas categorizaciones de los países. La primera es la que se denomina por el nivel de desarrollo. Todos aquí saben que hay países desarrollados y que hay países en desarrollo, pero tal vez algo que no tengan tan claro es que cada país tiene la prerrogativa de autodefinirse como país desarrollado o país en desarrollo. Es decir, aquí no hay una lista, aquí no hay un criterio, aquí no hay que es que su Producto Interno Bruto, que es que su ingreso per cápita, entonces usted es desarrollado o en desarrollo. No, en Naciones Unidas, repito, queda a absoluta discreción de los estados autodenominarse como desarrollados o en desarrollo, como cuando se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se decidió listar en un anexo aquellos países que habían sido más responsables del cambio climático y los demás nos llamamos no anexo bajo la convención. ¿Por qué? Porque hubo que listarlos como repito, les contó Enrique en su momento, porque si hubiéramos dicho los países desarrollados deberán, los países en desarrollo tendrán que, no se hubiera sabido quién es quién, porque es una categoría dinámica, es una categoría que depende de la absoluta soberanía de cada país. Y claro que algunos de ustedes estarán pensando que nosotros en Colombia tuvimos un boxeador muy famoso que tenía frases maravillosas. Una de ellas es que decía en las entrevistas, es mejor ser rico que pobre. Aquí no es mejor ser rico que pobre, como ustedes entenderán cuando los países claramente, en este caso, teniendo en cuenta que los desarrollados son quienes van a tener obligaciones más robustas, más, digamos, obligaciones en materias financieras, en el caso del que estamos hablando, obligaciones de mitigación más estrictas, etcétera, pues claramente no hay para los en desarrollo, no es particularmente llamativo considerarse desarrollados en el contexto del cambio climático. Entonces, eso es simplemente para explicar, repito, que que cada país determina si quiere ser desarrollado o en desarrollo, que por eso ustedes no van a encontrar una lista y que eso es así para todo el sistema de las Naciones Unidas. Esta categoría tiene relevancia en el contexto de quién va a ser el sujeto de la obligación de cooperar, es decir, qué países deberán aportar esos recursos financieros, esa transferencia de tecnología, apoyar ese fortalecimiento de la capacidad y cuáles vamos a ser países receptores de ese apoyo, repito, financiero, de esa transferencia de tecnología, de ese fortalecimiento de la capacidad. Entonces, por eso la importancia de saber quiénes son los desarrollados, quiénes son los en desarrollo. También hay que tener claro que en la década al finales de los 80, cuando se cae el muro de Berlín y lo que antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegra en una serie de países, estos nuevos países, y piensen que estamos hablando de Belarus, de Moldova, de Uzbekistán, de Azerbaiyán, de Ucrania, tristemente muy en las noticias hoy en día, de Georgia, etcétera, de ese tipo de países, esos países le dicen al mundo, sí, nosotros éramos países desarrollados cuando éramos parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, ahora estamos en este proceso de hacer una transición hacia el capitalismo. Repito, estamos en 1989, década de los 90, y pues estamos sufriendo un poco las consecuencias de esa salida del bloque soviético, pero no tanto como para que me manden allá al bloque de los pobres, no, al de países en desarrollo, no, porque no me hacen una subcategoría. Y de ahí es que nace esa subcategoría de las economías en transición, subcategoría de los países desarrollados. Porque es importante saber que las economías en transición se están refiriendo, repito, a Rusia, Moldova, Ucrania, Kirguistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, porque ustedes encuentran esa denominación
en el texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de su protocolo de Kioto y de su Acuerdo de París. Entonces, generalmente es un término que la gente confunde bastante y cuando piensan en economías en transición tienden a pensar que tal vez se está refiriendo a un concepto moderno de aquellos países que están más evolucionados, es decir, con economías emergentes, etcétera. No, importante aclarar, repito, que cuando ustedes ven el término economías en transición, se está refiriendo a esos países que eran parte del bloque soviético y que estaban haciendo la transición hacia el capitalismo. De hecho, es un término que debería haber desaparecido, porque nosotros los países en desarrollo, y digo nosotros porque cuando Mary estaba haciendo la lista de quienes estamos aquí, pues ahí que está Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, etcétera, somos todos nos consideramos países en desarrollo. Nosotros le decimos a los países con economías en transición, bueno, ¿para cuándo la transición? Porque piensen que ellos compiten con nosotros por los recursos de cooperación. Entonces, si bien hay países que ya han hecho esa transición, piensen en los países que eran del bloque soviético y que hoy en día son parte de la Unión Europea. Entonces estamos hablando de Polonia, de Rumania, de Croacia, de Lituania, Letonia, Estonia, esos países que antes eran, repito, economías en transición, al entrar a la Unión Europea, automáticamente se vuelven países desarrollados. ¿Cómo sabe uno quién es quién? Si ya les acabo de decir que no hay un listado, que uno se autodefine, que es una categoría dinámica, hay que oír las intervenciones. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno de estos países habla en el contexto de las Naciones Unidas en general y del cambio climático en particular, siempre va a reiterar ese estado. Entonces le va a decir, Colombia como país en desarrollo, o va a decir la Unión Europea como una organización de países desarrollados, y eso es lo que le da a uno, repito, así es como le reitera a uno a la comunidad internacional si se considera desarrollado o en desarrollo. Dentro de los países en desarrollo, también llamados en vía de desarrollo, pero lo que sí les recomiendo mucho es que eviten una denominación bastante peyorativa y que no cae muy bien, que es hablar de países subdesarrollados. Es un término que uno a veces oye y que de verdad, repito, no procede, y los invito a no utilizarlo, pero repito, cuando estamos hablando de los países en desarrollo o países en vía de desarrollo, ahí también tenemos dos subcategorías. Y esto es en el contexto general. La primera de esas subcategorías son lo que se conoce como los SIDS. Ya Enrique les decía el lunes que no hay nada que hacer, que estas siglas son en inglés y que así las van a encontrar en la literatura, en las páginas web, etcétera. Desafortunadamente, y hay que hacer un ejercicio para tratar de cargar un glosario, mejor dicho, para entender esa cantidad de siglas. Se refiere a los pequeños estados insulares en desarrollo. Y fíjense que la misma sigla nos dice de qué tipo de estados estamos hablando. Tienen que ser pequeños, small, tienen que estar rodeados de agua, islas, tienen que ser en desarrollo, developing, y tienen que ser estados. Esa subcategoría, ahí sí uno no se puede colar. Ahí sí hay una lista, está elaborada y ustedes la encuentran fácilmente en la página de Naciones Unidas, porque repito, son países que tienen que reunir esas categorías: ser pequeños, estar rodeados de agua, ser estados y ser en desarrollo. Vamos a ver cómo en materia de cambio climático los SIDS se juntan para formar un bloque de negociación, pero no me quiero adelantar a eso. Entonces aquí estamos hablando de quiénes, estamos hablando de Cuba, de las Islas Marshall, de Samoa, de Tuvalu, estamos hablando de Comoros, de San Kitts and Nevis, de San Vincent and the Grenadines, o sea, estos pequeños países insulares que reúnen esas características que ya mencioné. Y la última subcategoría dentro de esta categorización es la de los de los países menos adelantados, los least developing countries, o sea, los países menos adelantados, la cola del ratón, por decirlo de alguna manera realmente, y para estos también hay una lista. La UNCTAD, que es la Oficina de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, hace esa lista de qué países califican como LDCs.
En nuestra región solamente hay un país que tiene esa categoría, que está en esa lista de los LDCs, es Haití. De resto, ningún otro de nuestra región de América Latina y el Caribe quedó en la lista. ¿Y por qué son importantes los LDCs? Yo creo que ustedes ya empiezan a intuir que como esta categorización es relevante en materia de cooperación, yo les dije que es importante saber quiénes son los desarrollados, quiénes son los en desarrollo, porque necesitamos saber quién le tiene que dar plata a quién, con base en ese principio que Enrique les presentó el lunes de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Recuerden que Enrique les habló de eso. Ese principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, es el fundamento de la cooperación. Los países desarrollados reconocen que tienen una responsabilidad mayor frente a los problemas ambientales y que por lo tanto deben aportar más a la solución. Ese aportar más a la solución es darnos plata, transferencia de tecnología, fortalecimiento de la capacidad. Entonces, como les decía, ustedes ya empiezan a intuir en ese contexto que los SIDS y los LDCs, pues son aquellos que van a necesitar más de eso, más de esos recursos, más de esa tecnología, más de ese fortalecimiento de la capacidad en el contexto general de la cooperación. Y la convención lo reconoce. Ustedes encuentran en el artículo 4 de la convención un listado de países y en el lenguaje actual y en las negociaciones actuales, algo que, y lo digo abiertamente, preocupa enormemente a la región de América Latina y el Caribe en general en las negociaciones, es que África, y por eso se los puse ahí abajito de la diapositiva, un poco a la izquierda entre signos de interrogación, África lleva varios años insistiendo en que quiere que se agregue el continente a esa como una subcategoría de los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que la cooperación y ese deber de cooperar, de aportar recursos financieros, etcétera, a los países en desarrollo, pues al principio se escribía de una manera muy clara en todos los instrumentos, textos, decisiones, lenguajes que salen de este proceso. Se decía los países desarrollados, y lo estoy poniendo muy esquemático, no es textual, pero para que tengan una idea, los países desarrollados le darán plata, transferencia de tecnología, fortalecimiento de la capacidad a los países en desarrollo. Con el tiempo se empezó a decir, bueno, pero poniendo particular atención a los SIDS y a los LDCs, o dando prioridad a los SIDS y a los LDCs, o reconociendo las especiales circunstancias de los SIDS y los LDCs. Es decir, empezó a haber un lenguaje cada vez más robusto en el sentido de privilegiar a los SIDS y a los LDCs en materia de cooperación. Y los demás países, si bien reconocíamos o reconocemos que las islas y los países menos adelantados tienen una necesidad mayor de cooperación, no queremos quedarnos por fuera y no queremos además que se siga disolviendo o se siga enfatizando quiénes deben recibir esa cooperación en detrimento de países como Colombia, como Argentina, como Costa Rica, como Chile, que no tenemos, que ni somos LDCs, ni somos SIDS. Y entonces por eso nos preocupa enormemente que se incluya a África dentro de esa lista, porque piensen ustedes que esa torta de la cooperación cada vez es menor. Entonces, si sigue habiendo tanto énfasis o un lenguaje incluso excluyente que limite la cooperación a los SIDS, a los LDCs y ahora a África, pues los que nos vamos a quedar por fuera principalmente somos Latinoamérica y el Caribe. Y si bien ustedes dirán, pues claro, hay que poner énfasis en los países que más lo necesitan, ¿por qué no agregar a África? Piensen que para nuestros países y para nuestros gobiernos que dependemos todavía muchísimo de esa cooperación, que esa cooperación se concentre o que se nos excluya de esa cooperación, pues tendría un impacto importante en nuestro accionar climático. Entonces, esa es la primera categoría. Por el nivel de desarrollo, importante ¿para qué? Para saber quién le da recursos a quién, o quién está obligado más que quién por haber tenido una mayor responsabilidad en el problema.